Bien, iniciamos entonces esta sesión de hoy, miércoles 12 de mayo de 2021. Bien, vayan enviando entonces su nombre completo por el chat. Esa será la participación de hoy. Y vamos a dejar algunas preguntas más que los que están en clases responderán, como la participación de hoy en un foro que vamos a habilitar. Y nos vamos a poner de acuerdo cuánto tiempo nos daremos para poder enviar las respuestas al foro, que van a ser concretas. Bien, entonces empezamos, ¿sí?, con nuestra clase. Voy a compartirles pantalla. Y bueno, quisiera también escuchar comentarios respecto a su examen, cómo les fue el fin de semana con el examen. Bien, me indican si pueden observar la pantalla compartida. Bien, ¿me confirman? Sí, se ve, licenciado. Gracias, Sí, Jonathan. se ve. Gracias. Bien, entonces vamos a ya continuar con este tema, que sería el tema número 5, que titula La administración de dispositivos de entrada-salida. Habíamos ya indicado al iniciar la materia de que las funciones más importantes de un sistema operativo tienen que ver con lo que es la gestión de procesos, la gestión de memoria, la gestión de archivos y la administración de dispositivos de entrada-salida. Entonces, para iniciar nuestra sesión vamos a ver un video respecto a lo que es la entrada-salida y vamos a retomar ya con el avance. Esperemos que vayan ingresando también sus compañeros, ya que también hoy vamos a participar en relación a todo lo que vayamos avanzando, ¿no? Es importante que participen y que no estén al margen del avance. A ver, un momentito, vamos a ver, terminemos de admitir a alguien que desee ingresar y vamos a activar el video. Bien, entonces después de observar el video de inicio, vamos a ingresar a ver, a estudiar nuestro tema número 5, ¿no? Vamos a habilitar la presentación. Veamos si ahora sí. Bien. Entonces vamos a activar la presentación y el título de nuestro tema a estudiar hoy es la administración de dispositivos de entrada-salida. Bien, entonces como punto de introducción vamos a mencionar lo siguiente. Una de las principales funciones de un sistema operativo es de controlar los dispositivos tanto de entrada como de salida. El sistema operativo debe, por un lado, enviar los comandos a los dispositivos. De la misma manera, también debe detectar algunas interrupciones y manejar algunos errores que se puedan presentar.
El sistema operativo también debe proveer de una interfaz entre el dispositivo y el resto del sistema que sea sencilla, que sea fácil de utilizar. Cuando nosotros trabajamos con un entorno gráfico como tiene el sistema operativo Windows, por ejemplo, para poder enviar un archivo a impresión, ya sea que en el caso nuestro somos usuarios expertos, que tenemos conocimiento en el manejo de la tecnología, nos es fácil utilizar el interfaz de Windows que nos permite enviar un archivo a impresión, ¿no? Lo que hacemos es ingresar a la aplicación correspondiente, ya sea Word, Excel o alguna otra, y mediante la barra de menús o usando el teclado enviarlo a impresión, configurar la impresión, todos los detalles necesarios para la impresión y enviarlo. En el caso de los usuarios inexpertos, de la misma manera, Windows tiene una interfaz amigable al usuario, por lo cual tampoco resulta complejo hacer esta tarea. Entonces, los sistemas operativos deben proveer de esta interfaz que en este caso sea amigable al usuario para que pueda realizar las tareas necesarias, ¿no? Con los diferentes dispositivos, en este caso los dispositivos ya sea de entrada o de salida, conectados al computador. Tenemos el modelo de máquina de von Neumann. Por un lado tenemos dentro de este esquema al procesador, tenemos la memoria y los dispositivos tanto de entrada como de salida. Dentro de lo que es el procesador está la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, que también de esa manera está esquematizado seguramente en algunos textos, ¿no? Entre el procesador y la memoria existe una interacción. A partir de la memoria, el procesador puede obtener algunos datos, ¿sí?, que requiere, y de la misma manera también puede ya sea enviar datos a la memoria o recuperarlos de memoria, ¿no? Y realizar algún tipo de proceso, en este caso con la unidad aritmético-lógica. Entre la memoria y los dispositivos de entrada-salida existe también una interacción, ¿no? Los dispositivos de entrada son los que envían datos a la memoria y los dispositivos de salida son los datos que se tienen en memoria son mostrados en los diferentes dispositivos de salida, ¿no? Entonces, ya sea lo más común es utilizar el monitor o enviarlo puede ser el disco duro o puede ser algún otro dispositivo de almacenamiento. En el caso de las entradas, lo más común utilizar el teclado, utilizar el mouse, ¿sí?, como dispositivo de entrada. Sin embargo, dependiendo del ámbito de aplicación, no son los únicos dispositivos. Estos son los más usados, pero dependerá del ámbito donde se utilicen. Tal vez se incluirían otros dispositivos. ¿Cuál es el rol del sistema operativo? El rol del sistema operativo en general es gestionar y controlar las operaciones de los dispositivos. ¿Qué tipo de dispositivos? Por un lado están los dispositivos de entrada de datos, los dispositivos de salida de datos, los dispositivos de transmisión de datos, los dispositivos de almacenamiento de datos. Entre los dispositivos de entrada de datos tenemos al teclado, al mouse, que son los más comunes, y otros dispositivos que también se utilizan
como dispositivos de entrada de datos. Algo que se utilizan, por ejemplo, en los supermercados son los lectores de código de barra, que los utilizan como dispositivos de entrada conectados al computador para que facilite, en este caso, la atención a los usuarios, en este caso que tal vez adquieren algunos productos del supermercado, ¿no? Y los cajeros que hacen, como ya tienen un código los productos, los lectores de código de barra, de manera automática leen estos códigos e identifican qué producto es el que está comprando el cliente, y este es un dispositivo de entrada de datos que se puede conectar al computador, ¿no? Pero no es muy común, lo utilizan tal vez algunas empresas, entre ellas los supermercados y otras. En el caso de la salida de datos, indicamos de que entre los dispositivos de salida más utilizados están las impresoras, las pantallas, y tal vez otros dispositivos que en este caso se podrían utilizar. En el caso de la transmisión de datos hablamos de las tarjetas de red, los módems, etcétera. Y los dispositivos de almacenamiento de datos, donde están los discos duros, los discos ópticos, las memorias, que son los más utilizados. Entonces, el rol del sistema operativo, decíamos, es gestionar y controlar las operaciones de estos dispositivos, ya sea un dispositivo de entrada de datos, ya sea un dispositivo de salida de datos, o de transmisión o almacenamiento de datos, ¿no? Entonces, todas las operaciones que se vayan a realizar las debe controlar el sistema operativo. Ahora, en cuanto a la importancia, ¿por qué será importante, por un lado, la entrada o la salida o el almacenamiento de datos? ¿Por qué es importante? Porque sin datos de entrada no habría procesamiento. Sin dispositivos de salida no tendríamos forma de ver los resultados del procesamiento realizado. Y sin el almacenamiento no habría forma de guardar los datos o acceder a estos datos guardados cuando nosotros, como usuarios, quisiéramos acceder. Entonces, es muy importante, tanto podríamos decir tanto los dispositivos de entrada como los dispositivos de salida, ¿no? Que nos permiten realizar tanto una entrada de datos como una salida de datos. Tenemos 3 categorías de dispositivos de entrada-salida. La primera categoría son los dispositivos legibles por los humanos. Tenemos en segundo lugar los dispositivos legibles por la máquina, y en tercer lugar los dispositivos de comunicaciones. Tenemos estas 3 categorías de dispositivos de entrada-salida. En la primera categoría, los dispositivos legibles por los humanos. Estos dispositivos son los usados para la comunicación con los usuarios, son los que vemos nosotros y podemos utilizarlos o manipularlos de manera directa, como la pantalla, como el teclado, el mouse, la impresora. Por otro lado, decíamos los dispositivos legibles por la máquina. Tenemos dispositivos que son usados para comunicarse con los equipos electrónicos. ¿Qué dispositivos estarían dentro de esta categoría? Los discos, que los tenemos incorporados en el computador, los sensores, las unidades de cinta si hubiera, los controladores e impulsores. Entonces, tenemos de que estos dispositivos legibles por la máquina son aquellos dispositivos que
están en el computador, ¿sí? Pero no los manipulamos directamente, ¿no? Sino el sistema operativo es el que va a internamente va administrando estos para poder realizar una determinada tarea, ya sea en este caso para realizar una entrada, una salida de datos o el almacenamiento de datos. Los dispositivos de comunicaciones. Estos dispositivos son utilizados para comunicarse con dispositivos lejanos. Entre estos tenemos a los adaptadores de líneas digitales y a los módems, ¿no? Son estas tres categorías de dispositivos de entrada-salida. Ahora que utilizamos el internet, estos dispositivos los utilizamos bastante, ¿no? Como dispositivos, en este caso, los dispositivos de comunicación. Bien, y en cuanto a las diferencias entre estos dispositivos, vamos a mencionar algunas diferencias, ya que tanto los dispositivos de entrada como los dispositivos de salida tienen características que los diferencian. Por ejemplo, en cuanto a la aplicación, es una diferencia que vamos a mencionar. En cuanto a la complejidad, y vamos a mencionar a continuación otras diferencias. En cuanto a las aplicaciones, tenemos de que la utilidad que le vamos a dar a un dispositivo tiene una gran influencia en el software y en las políticas que puede establecer un determinado sistema operativo y en las utilidades de apoyo que pueda requerirse. Por ejemplo, no es lo mismo un dispositivo que se utiliza para almacenar archivos y que se necesita, en este caso se necesitaría de un software para gestionar los archivos, a diferencia de un disco que se lo utilice para la memoria virtual. Entonces, depende mucho del uso que se le va a dar. Vayamos a la complejidad de control. La complejidad de control es otra diferencia que podemos observar. Una impresora necesita una interfaz de control relativamente simple. En cambio, si hablamos de un disco duro, es mucho más complejo este aspecto referido a la complejidad de control. Es mucho mayor, es mucho más complejo en el caso del disco, ¿no? Depende entonces del dispositivo. En algunos casos observamos de que algunos, en cuanto al control que se pueda realizar, son mucho más complejos en su funcionamiento que otros, que en el caso de la impresora, por ejemplo, esa complejidad no es tanta como en el caso del disco duro. La unidad de transferencia es otra diferencia. Los dispositivos de entrada-salida realizan la transferencia en este caso de datos, de una forma diferente. Los datos pueden transferirse en flujos de bytes o como caracteres. Por ejemplo, cuando nosotros introducimos datos desde un teclado y vamos observando los datos que vamos introduciendo en la pantalla, vemos que carácter a carácter se van introduciendo. En cambio, otros dispositivos no envían los datos carácter a carácter, sino transmiten los datos en bloques de bytes, en algunos casos, en bloques mayores, ¿no? Hablamos de lo que son los discos.
Otra diferencia entre los dispositivos de entrada-salida es la representación de datos. En los diferentes dispositivos que nosotros utilizamos, se utilizan diferentes esquemas de codificación de datos. Están incluidas las diferencias en los códigos de caracteres y algunos convenios de paridad. Entonces, cada uno de los dispositivos también usan diferentes esquemas de codificación de datos, ¿no? En cuanto a las condiciones de error, que sería otra diferencia, ¿qué sucede? Que en algún momento cuando nosotros deseábamos enviar un archivo a impresión o guardar algún archivo en el disco duro, se ha generado algún error, ya sea porque, por ejemplo, la impresora no tenía, en el caso de la impresora, de repente surge algún inconveniente en cuanto tal vez digamos a las hojas que no estaban la cantidad de hojas necesaria para poder imprimir, o de que la bandeja donde se incluían estas hojas estaba vacía, o que la tinta necesaria para realizar la impresión estaba vacía, ¿sí? El cartridge estaba vacío. Entonces hay errores que pueden presentarse, o en otros dispositivos, ¿no? Pueden surgir algún otro tipo de problemas. Entonces son condiciones de error que se pueden dar, y la naturaleza de la naturaleza de los errores, o la manera en que se va a informar de estos errores, las consecuencias, el rango disponible de respuestas difieren de un dispositivo a otro, ¿no? En el caso de la impresora, tenemos algún mensaje que nos advierte de que hay un error por el cual no se puede enviar los datos a en este caso a la impresora, o de que en el caso del archivo que deseamos almacenarlo, de repente, por ejemplo, existe algún problema con nuestro disco duro, o de que no tenemos el espacio suficiente, etcétera. Entonces, cada dispositivo informa sobre estas diferentes condiciones de error que puedan presentarse. Entonces, hay diferencias, hemos mencionado en la anterior diapositiva, de que depende mucho, los dispositivos se diferencian porque se los puede aplicar de una forma diferente, dependerá mucho de la necesidad que tengamos de utilizarlos en algún momento. Depende también de la complejidad del control. Algunos dispositivos tienen una forma de control más compleja que otros. En el caso también habíamos mencionado de que la unidad de transferencia de datos, las unidades utilizadas, ya sea que los datos se envíen en flujos de bytes o en grupos de bytes o carácter a carácter, también es otra característica. O la representación de datos de un dispositivo a otro es diferente, se utilizan diferentes esquemas de codificación de datos. Y también las condiciones de error son, digamos, manejadas de un dispositivo a otro de una forma también diferente. Es algo que podemos diferenciar. Bien, entonces aquí en esta diapositiva vemos en esta tabla 4 columnas. Por un lado, en la primera columna están los dispositivos, no están todos, algunos. Luego está el comportamiento de estos. Es la clasificación en realidad, si es un dispositivo de entrada, un dispositivo de salida, o algunos dispositivos que son tanto de entrada como de salida. Luego tenemos en la tercera columna la interacción, qué tipo de interacción se realiza con estos dispositivos.
y tenemos la velocidad de transmisión de estos dispositivos de entrada-salida. Por ejemplo, entre los dispositivos de entrada, aquí tenemos al teclado, mouse, al micrófono, que en este momento yo lo estoy utilizando, es un dispositivo de entrada. El escáner también es un dispositivo de entrada. Tenemos más abajo a la terminal de red, que es tanto de entrada como de salida. El adaptador, en este caso LAN, también es de entrada-salida. Y tenemos a los dispositivos netamente de salida, como los altavoces, las impresoras en línea, las impresoras láser, que son dispositivos de salida, y la pantalla en general, la pantalla gráfica, que es un dispositivo de salida. CPU a buffer también es una salida. Y tenemos también dispositivos de almacenamiento, como el disco óptico, la cinta magnética, los discos magnéticos, ¿no? Entonces vemos aquí dispositivos tanto de entrada como de salida, o algunos que son de entrada-salida. ¿Qué tipo de interacción tienen? Decíamos que algunos dispositivos los podemos nosotros manipular directamente, es la interacción humana, su interacción es humana de todos estos dispositivos que vemos en la tabla. Hasta lo que vendría a ser el CPU a buffer. Son estos dispositivos los que nosotros podemos manipular de manera directa. En cambio, los otros dispositivos, ¿sí?, tienen una interacción máquina, porque el sistema operativo es el que de alguna manera controla a estos otros dispositivos. Son necesarios, pero no los controlamos de manera directa, ¿no? Y en cuanto a la velocidad, por ejemplo, si ustedes observan la velocidad de transmisión, ¿sí? ¿Cuál es el que tiene una velocidad de transmisión? ¿Cuál sería el más veloz, ¿no? Aquí tenemos una velocidad de transmisión de 0,01 y aquí hablamos de milisegundos, ¿no? Y luego vendría el teclado, el mouse, son los que tienen una mayor velocidad de transmisión. El micrófono viene a continuación. Luego, veamos otro dispositivo de entrada, en este caso, luego vendría lo que es el dispositivo CPU a buffer, ¿sí? No es este de aquí, sería el de terminal de red, ¿no? Este que tiene una velocidad de 0,05. Luego tenemos a continuación los como dispositivos de salida, de acuerdo a su velocidad, los altavoces. Tenemos las impresoras en línea, las impresoras láser. La velocidad de transmisión, podríamos decir, la que tiene, en algunos casos aquí tenemos una velocidad la más baja y la más alta, ¿no? En este caso, habíamos mencionado, por ejemplo, al teclado. Si hablamos del teclado como dispositivo de entrada y hablamos de lo que en este caso sería, ¿dónde está? El escáner, ¿sí? Tenemos de que la velocidad de transmisión en este caso es de 0,01 y la velocidad de transmisión aquí es de 200, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en este caso en milisegundos, tenemos esta clasificación. Algunos son más veloces y otros menos, ¿no? Bien, quiero saber si el audio está saliendo perfectamente, a modo de hacer un alto unos segundos. Sí, licenciada, se escucha bien. Muy bien, gracias a su compañero. No sé si es William. Bien, entonces vemos que en algunos casos, algunos dispositivos tienen una mayor velocidad de transmisión y otros una menor velocidad de transmisión, ¿no?
Bien, vayamos entonces a la siguiente diapositiva. Ya, gracias por confirmar, algunos por el chat. Está bien, por favor, es bueno que me confirmen. A veces en nuestro horario creo que no hemos tenido mucha interferencia. A veces en otros turnos se satura demasiado la comunicación. Bien, vamos entonces al siguiente punto, que tiene que ver con lo que son las técnicas para realizar las funciones de entrada-salida. Los sistemas operativos aplican las siguientes técnicas para poder realizar una función de entrada o salida. Tenemos la entrada-salida programada, ¿sí? Esta es una primera técnica. ¿En qué consiste esta técnica? En esta técnica el procesador emite una orden de entrada-salida de parte de un proceso a un módulo que va a controlar la entrada-salida. El proceso espera entonces a que termine la operación antes de continuar. Fíjense en este esquema que tenemos aquí al centro, estamos representando, aquí está el CPU, ¿sí? Y aquí tenemos de que el CPU envía una orden al dispositivo de entrada-salida y el CPU consulta el estado de ese dispositivo de entrada-salida. Si este dispositivo estuviera disponible, por verdad, aquí true, realiza la siguiente acción. O si en el caso de que el dispositivo de entrada-salida no estuviera disponible, por false, vuelve nuevamente a preguntar si el dispositivo de entrada-salida estuviera, en este caso, a verificar el estado, si está disponible. Entonces, si el CPU, una vez de que el CPU, vamos a volver, esta era la primera acción, el primer estado, luego este y luego este, ¿no? Vemos entonces que el CPU consulta el estado del dispositivo, si fuera una impresora o si fuera el disco duro. Entonces verifica si está disponible. Si estuviera disponible por true, ¿qué va a hacer? El CPU entonces lee el dato del dispositivo de entrada-salida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El CPU va a leer ese dato y si había algún proceso ejecutándose, tiene que esperar a que termine de leerse los datos y se libere, ¿sí? Y se pueda, si había un proceso ejecutándose, se bloquea temporalmente para dar paso a esta lectura de datos, si fuera una lectura de datos, ya sea desde el teclado, ya sea que fuera una lectura de datos desde el disco duro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a terminar de realizar esa operación de entrada-salida y una vez de que termina de realizarse esa operación de entrada-salida, entonces el proceso que se estaba ejecutando antes de que se inicie esta operación de entrada-salida, luego puede continuar ejecutándose. Entonces, el dispositivo de entrada-salida en general es lento. Y de lo que se trata es de que el CPU, en este caso, no esté ocioso mucho tiempo, ¿no? Si el dispositivo de entrada-salida fuera lento, el CPU queda, digamos, ocioso, vamos a utilizar ese término, mucho tiempo. Se realizan consultas periódicamente. Cuando nosotros utilizamos el mouse, miren, en este momento yo estoy tratando de utilizarlo como apuntador, pero al realizar un movimiento con el mouse, ¿sí? ¿Qué es lo que debe suceder? Que en el sistema operativo lo que va a hacer es supervisar periódicamente los movimientos que voy realizando, ¿no es cierto? Entonces, y si en algún momento
se estaba realizando algún proceso y si de repente con el mouse realizo alguna otra acción, por ejemplo, si en algún momento he estado trabajando con un sistema gestor de base de datos y en algún momento quisiera enviar a impresión un reporte desde ese sistema, entonces se va el proceso que estaba ejecutando, ¿sí?, en el sistema, se va a detener un momento hasta que termine de enviarse el documento o el reporte a impresión, y luego voy a poder continuar trabajando con, en este caso, el sistema gestor de base de datos que de repente pueda utilizar en algún momento. Entonces, una de las técnicas que los sistemas operativos utilizan para realizar operaciones, para poder realizar las funciones de entrada-salida, es la entrada-salida programada, ¿no? Pero esto tiene un problema, decíamos. Si el CPU hiciera esto, de repente, si el dispositivo de entrada-salida fuera lento, imagínense, tendría que esperar a que termine de realizarse esa operación para poder continuar, en este caso, ejecutándose los otros procesos en el CPU. Vamos a otra técnica, que sería la entrada-salida dirigida por interrupciones. En este caso, el procesador emite una orden de entrada-salida de parte de un proceso, continúa ejecutando las instrucciones siguientes y es interrumpido por el módulo de entrada-salida cuando éste ha completado su trabajo. Las instrucciones siguientes pueden ser del mismo proceso si no es necesario para él esperar la terminación de la entrada-salida. Si no, el proceso se bloquea mientras se realiza otros trabajos, ¿no? Entonces, a ver, veamos el esquema. Para esta segunda técnica vamos a utilizar este esquema. El CPU o la CPU envía la operación al dispositivo de entrada-salida y una vez finalizado el dispositivo de entrada-salida avisa o le interrumpe al CPU para finalizarlo. Fíjense, aquí tenemos tres pasos que vamos a tomar en cuenta y vamos a revisar este esquema, ¿no? Tenemos a un proceso que es el proceso A, que se está ejecutando en un determinado momento en el CPU. Aquí está en este esquema, en esta primera parte del esquema. Entonces, el CPU o la CPU envía la orden al dispositivo de entrada-salida. Si se requiere enviar a impresión algún documento, o si se requiere utilizar el escáner o enviar algún archivo, o se desea guardar algún archivo en el disco duro. Fíjense que el CPU envía la orden al dispositivo de entrada-salida, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder? Primero se tiene que salvar el estado de la CPU del proceso. Si se estaba ejecutando el proceso A, se va a bloquear temporalmente y vamos al segundo paso de qué es lo que debería ocurrir. Se realiza un salto a la rutina de servicio de interrupción. Como se va a interrumpir este proceso, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver, se va a enviar a impresión o se va a realizar una operación de entrada-salida. Entonces, el dispositivo de entrada-salida termina y tiene que lanzar una interrupción para avisarle nuevamente al CPU del estado del dispositivo de entrada-salida,
¿no? ¿Qué significa esto? Que si el dispositivo de entrada-salida termina de realizar esa operación, interrumpe al CPU para comunicarle de que se ha concluido con esa entrada-salida. Y una vez de que se ha concluido, ¿qué va a pasar? Se recupera el estado del CPU, porque recuerden que se estaba ejecutando un proceso, en este caso hablamos del proceso A. Se recupera el estado de la CPU y se reanuda el proceso interrumpido. Entonces aquí el CPU, decíamos, consulta el estado del dispositivo, consulta este estado y aquí el CPU lee el dato de entrada-salida, ¿sí? Una vez de que lee el dato de entrada-salida, cuando termina, entonces continúa ejecutándose el proceso que había sido bloqueado temporalmente, el proceso A. Entonces, cuando termina de ejecutarse, decíamos, cuando termina de ejecutarse, aquí es donde se da una interrupción, ¿no es cierto? Para que se pueda comunicar al CPU de que ha terminado de realizar esa operación de entrada-salida. Bien, entonces, esta sería una entrada-salida dirigida por interrupciones. Vamos a la siguiente técnica. Los sistemas operativos modernos utilizan esta técnica que en este caso sería el DMA y lo hemos escuchado en el video de introducción. En el video de introducción el expositor nos hablaba también del DMA. DMA es la contracción de las palabras, en este caso está en español, acceso directo a memoria. Un módulo del DMA es el que va a controlar el intercambio de datos entre la memoria principal y el módulo de entrada-salida. El procesador envía una petición de transferencia de un bloque de datos al módulo DMA y se ve interrumpido solo cuando el bloque entero se haya transferido. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Cuando se utiliza esta técnica del DMA, de alguna manera el procesador continúa procesando o ejecutando, los procesos que tenía y no es interrumpido, no queda ocioso el procesador o el CPU, sino que le delega al DMA el control de, en este caso, a un módulo del DMA le delega el control del intercambio de datos hacia los dispositivos de entrada-salida. Vamos a ver un esquema. En este caso aquí, si observamos, ¿qué es lo que sucede? Aquí está el DMA, si lo vamos a representar aquí. Y aquí está, miren, el CPU está ejecutando el proceso A. ¿Y qué es lo que sucede? Que el CPU programa la controladora, en este caso el DMA, y lo que hace es delegarle al DMA, ¿sí? Ya sea en este caso el control o en este caso la operación de entrada-salida que se requiera realizar. El DMA es el que interactúa con la memoria, interactúa con el disco, y una vez de que se termine de realizar la operación de entrada-salida, la controladora DMA interrumpe al CPU para informarle de que ha finalizado esa operación de entrada-salida o se ha producido un error, ¿no? Entonces solamente en esos casos le interrumpe al CPU y el CPU continúa ejecutando los otros procesos, ¿no? Esto se ha ido mejorando. A ver, veamos aquí, tenemos este esquema. En este esquema que nosotros observamos, tenemos, miren, aquí está
el bus del sistema, ¿sí? Y aquí tenemos el CPU, que aquí está el caché, y fíjense, aquí está el DMA, ¿sí? El DMA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el CPU de alguna manera se libera de esa tarea de controlar a los dispositivos. Esto lo delega al DMA, y el DMA es el que interactúa con los controladores de entrada-salida que en este caso se tuvieran, y estos controladores interactúan con los diferentes dispositivos periféricos que se tengan conectados en el computador. Y el DMA interactúa con la memoria principal, ¿sí? Interactúa con el CPU, ¿no? Entonces le libera de alguna manera de esa tarea al CPU, ya que esto es delegado al CPU, y se aprovecha de mejor manera también, en este caso, el procesador o el CPU. Bien, en cuanto vayamos ahora al siguiente punto, los principios del hardware de entrada-salida. El hardware es visto desde diferentes puntos de vista. Vamos a mencionar los siguientes. Por ejemplo, los ingenieros eléctricos lo ven en términos de chips, en términos de cables, de fuentes de energía, de motores y todo componente físico. Cuando hablamos del hardware para los ingenieros eléctricos, ellos se enfocan más a la parte, digamos, en este caso, a los componentes eléctricos como los chips, los cables, las fuentes de energía, etcétera. Para los programadores, en este caso, ven la interfaz que se presenta en relación al software, ¿no? Entonces, nos enfocamos más en relación a la interfaz con el software, ¿no? Podemos manipular el hardware, pero nos concentramos en observar lo que vendría a ser el interfaz que se presenta con relación al, en este caso, al software. ¿En qué nos concentramos? En qué comandos vamos a utilizar, qué funciones vamos a realizar para poder utilizar el hardware que tenemos disponible. Bien, también vamos a indicar de que los dispositivos de entrada-salida se dividen en dos grupos. Por un lado están los dispositivos orientados a bloques o dispositivos de bloques, y los dispositivos orientados a caracteres. Los dispositivos orientados a bloques almacenan información en bloques de tamaño fijo, que depende mucho del dispositivo, de los dispositivos. Pueden ir desde 512 bytes hasta 32.768 bytes. Y una de sus propiedades es que es posible leer o escribir cada bloque con independencia de los demás. ¿Qué dispositivos están orientados a bloques? Los discos, en este caso en general, son los dispositivos de bloques más comunes. Cuando nosotros almacenamos información, guardamos un archivo determinado en el disco duro, los datos se van a transferir por bloques de bytes, ¿no? A diferencia de los otros dispositivos que están orientados a caracteres. Un dispositivo orientado a caracteres suministra o acepta un flujo de caracteres o un bloque de caracteres sin estructurarlos en bloques. En este caso, cuando nosotros decíamos, introducimos datos desde el teclado y vamos observando el monitor o la pantalla, vemos que los datos que enviamos desde el teclado se envían carácter a carácter. De la misma manera, no es direccionable
no tiene una operación de desplazamiento. Eso es una característica de estos dispositivos. O cuando enviamos a impresión un documento, se van imprimiendo carácter a carácter, ¿no? Los datos que nosotros enviamos desde un archivo a la impresora se van imprimiendo carácter a carácter. Estos dispositivos, entonces, como las impresoras, son dispositivos de caracteres, ya sea en el caso del teclado un dispositivo de entrada o en el caso de la impresora un dispositivo de salida que es en este caso sería un dispositivo orientado a caracteres. Tenemos que las impresoras, las interfaces de red, los ratones o los mouse y todos aquellos dispositivos que no son de tipo disco se podrían considerar como dispositivos orientados a caracteres. Bien, eso en relación a la forma en la cual podemos clasificar a los dispositivos de entrada-salida. Vamos al siguiente punto y aquí vamos a también indicar lo siguiente. Las unidades de entrada-salida por lo regular consisten de un componente mecánico y otro componente electrónico. Ya habíamos indicado de que en general cuando nosotros utilizamos un dispositivo de entrada-salida, este dispositivo tiene tanto una parte mecánica y otra parte electrónica. En muchos casos es mejor separar estas partes con la finalidad o con el objeto de tener un diseño modular, un diseño general. Es importante separar estas partes para poder estudiar estos dispositivos. El componente electrónico o al componente electrónico se le llama controlador de dispositivo o adaptador. A menudo es una tarjeta de circuitos, por ejemplo, la tarjeta de red, la tarjeta de video, etcétera. Tenemos que estos componentes son los componentes electrónicos, que los llamamos controladores de dispositivo, ¿no? O adaptadores. Los componentes mecánicos en realidad son los dispositivos mismos, los que nosotros en este caso utilizamos. Estos serían los componentes mecánicos. En cuanto a los controladores de dispositivos de entrada-salida, la tarjeta controladora, estamos hablando del componente electrónico, que son los controladores de dispositivos. La tarjeta controladora casi siempre tiene un conector con el que se puede, en este caso, en el que se puede insertar un cable que conduce al dispositivo. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la pantalla, tenemos una tarjeta de video y nosotros podemos, en los que tienen una computadora de escritorio, por ejemplo, pueden encender o apagar la pantalla, ¿no es cierto? Para poder visualizar. Ahora, en el caso, ahora si la interfaz entre el controlador y el dispositivo existen, digamos, tipos estándar para los controladores. En este caso, por ejemplo, hablamos de normas oficiales como la ANSI, la IEEE, la ISO o alguna otra norma de facto. Las compañías fabrican controladores, dispositivos que se ajustan a esta interfaz, ¿no? Ya existen normas para poder realizar la fabricación de estos controladores, ¿no? Para que se garantice también la compatibilidad y la facilidad de poder utilizarlos, ¿no? Como usuarios. Bien, entonces tenemos los diferentes dispositivos de entrada-salida. Entonces, estos dispositivos
los podemos nosotros utilizar gracias a estos controladores que tenemos incluidos en la parte interna del computador. Bien, entonces vayamos, si vemos la parte interna, en este caso hablamos del hardware, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, que para utilizar el disco duro, ¿sí? Requerimos utilizar un conector, ¿sí? En este caso, un conector y también, ¿sí? Lo que requerimos es, en este caso, utilizar un conector del bus, ¿sí? Y decíamos de que en la placa madre o en la placa base del computador vamos incorporando los diferentes controladores de los diferentes dispositivos de entrada-salida o de los dispositivos de almacenamiento. Y bueno, este esquema ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Decíamos de que para poder conectar a estos diferentes controladores con los dispositivos, lo hacemos utilizando algún interfaz, ¿no? Para poder conectar al dispositivo en sí con el adaptador, ¿no? O con el controlador correspondiente. Bien, decíamos de que, por ejemplo, muchas compañías producen unidades de disco que se tienen que ajustar a las interfaces de controlador de disco. En este caso tenemos diferentes tipos de buses, en este caso que vendrían a ser los controladores de disco, como los ID o los que en este caso los SCSI o SCSI. Tenemos los buses ID, los buses SATA, los buses SCSI. Y bueno, mencionamos también de que esta distinción entre el controlador y el dispositivo lo mencionamos porque el sistema operativo casi siempre trata con el controlador, no así con el dispositivo, que es lo que nosotros normalmente como usuarios lo vemos y lo utilizamos. La mayor parte de las computadoras pequeñas utilizan un modelo de bus único que lo vamos a mostrar a continuación. Tenemos de que está el bus del sistema y conectado al bus del sistema está la CPU, está la memoria y están los diferentes controladores de disco, controladores de impresora y otros controladores que podemos tener incluidos. Y el controlador de disco nos permite acceder a las unidades de disco. Si tenemos un disco duro o tenemos ya sea un disco duro o más de un disco duro o la impresora u otros dispositivos conectados. Este es un modelo para conectar la CPU, la memoria, los controladores y los dispositivos. Ya habíamos hablado anteriormente acerca de lo que es el DMA. Decíamos es el acceso directo a la memoria. El DMA, decíamos de que el DMA es el que se encarga de poder interactuar con los controladores de entrada-salida, ¿sí? Mediante canales. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el canal 0, el canal 1. Por ejemplo, aquí en el canal 0 interactúa con un controlador de entrada-salida y aquí este controlador de entrada-salida controla el acceso a los periféricos. Está periférico 0, periférico 1, 2, etcétera, hasta el periférico N. También el DMA en este caso interactúa con el canal 2, mediante el canal 2
con otro controlador de entrada-salida que de la misma manera controla otros periféricos. Decíamos que este esquema nos ayuda a ver de que en los sistemas operativos más actuales, esta tarea del control de las operaciones de entrada-salida ahora son realizadas por este DMA que tendría la función de poder controlar las operaciones de entrada-salida y de informar, interactuar con el CPU, interrumpir cuando se termine una determinada operación de entrada-salida o para verificar la disponibilidad de algún dispositivo de entrada-salida, ¿no? Entonces esto ayuda a aprovechar mejor el CPU. Bien, vamos al siguiente punto entonces. Vamos a ver lo que es el hardware de entrada-salida. Vamos a ver estos tres términos importantes que son lo que es un puerto, lo que es un bus y lo que es una controladora o los controladores. El puerto, cada dispositivo se conecta a la máquina a través de un punto de conexión al que nosotros le llamamos puerto. Uno de los puertos que utilizamos bastante es el puerto, en este caso, el puerto USB, ¿no? Y también, ¿sí? Este otro concepto importante que es el bus, ¿sí? El bus es un conjunto común de hilos utilizados por los dispositivos y un protocolo que especifica los mensajes o el conjunto de mensajes que pueden enviarse a través de estos hilos. Hemos hablado del bus de datos, ¿sí? Que es uno de los buses que se utilizan, ¿sí? En la parte interna del computador. Hemos hablado también de que es importante la conexión con los controladores de dispositivos. La controladora o los controladores son una colección de componentes electrónicos que permiten controlar un puerto, un bus o un dispositivo. Entonces los controladores se conectan ya sea a un puerto, ya sea a un bus o en este caso a un dispositivo. Bien, en este esquema tratamos de mostrar lo siguiente. Tenemos un bus, ¿sí? Un bus PCI, y este bus es el que permite controlar o interactuar con el controlador, con la controladora gráfica, la controladora puente o de memoria y con los controladores de disco. En este caso estamos mencionando en el ejemplo el controlador SCSI, SCSI. Y miren, a través de este bus podemos acceder a las diferentes unidades de disco. También a través de la controladora de discos ID también accedemos a las diferentes unidades de disco. Y bueno, también tenemos una interfaz de bus de expansión. Mediante esta podemos acceder a un bus de expansión, que sería un puerto paralelo o un puerto serial, y a partir de este, por ejemplo, nos podemos conectar al teclado, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos el papel de lo que vendrían a ser estos conceptos o en realidad estos elementos importantes en el hardware, que son el puerto, el bus y lo que es una controladora o los controladores, los diferentes tipos de controladores. Bien, vamos al siguiente punto entonces. Vamos a ver lo que es el objetivo del diseño. Vamos a hablar respecto a la eficiencia. Es muy importante que cuando se diseña un sistema operativo, este sistema operativo pueda facilitar el acceso a los dispositivos
de entrada-salida. La eficiencia es muy importante. Vamos a ver el primer punto. Las operaciones de entrada-salida significan normalmente un cuello de botella en un computador. Esto es lo que en general a veces podríamos decir consume mucho tiempo dependiendo qué tipo de dispositivo de entrada-salida se va a utilizar. A veces se generan cuellos de botella. La mayoría de los dispositivos de entrada-salida son extremadamente lentos. Si comparamos esto con la memoria principal y con el procesador o el CPU, vemos que los dispositivos de entrada-salida son mucho más lentos, tanto a comparación de la memoria como en el caso del CPU, ¿no? Una manera de poder afrontar este problema es la multiprogramación, que ya lo habíamos estudiado en el tema referido a lo que era la gestión de procesos. Otra forma también de resolver este problema es el intercambio. Para poder tener más procesos listos y mantener ocupado el procesador, y aunque hay que notar que el intercambio es una operación de entrada-salida, lo que se requiere es de que el CPU no quede ocioso, que se pueda explotar de una forma eficiente el uso del CPU, por lo cual la multiprogramación ayuda, ¿no?, a que si se tienen varios procesos, se priorice algún proceso y que se pueda, en lo posible, si se va a realizar una operación de entrada-salida, esta operación de entrada-salida se lo pueda gestionar de la mejor manera posible. Ahora, finalmente nos queda mejorar la eficiencia de lo que es la entrada-salida en sí. Otro objetivo también en cuanto al diseño es la generalidad, ¿no? Con la finalidad de que se garantice la simplicidad y que se pueda eliminar errores, es muy importante o deseable manejar todos los dispositivos de una forma uniforme, tanto en el modo como en los procesos. En este caso, los dispositivos de entrada-salida. Podemos nosotros decir de que para poder utilizar los últimos dispositivos que ahora han salido al mercado, vemos que el puerto USB podríamos decir de que es una de las formas que nos ha facilitado el utilizar ya sea dispositivos de entrada-salida, ¿no? Y que no se complique el uso de estos dispositivos. Y por esto mencionábamos de que en lo posible deberíamos acceder a estos dispositivos de una forma uniforme en lo posible, ¿no? La estrategia adecuada sería jerarquizar las funciones de entrada-salida de manera que se escondan la mayoría de los detalles de los dispositivos de entrada-salida, ¿no? Hace mucho tiempo, para poder utilizar, por ejemplo, algunos dispositivos de almacenamiento, ahora tenemos los discos duros portables, ¿no?, que sin ningún problema y por el tamaño es mucho más fácil de portar. Hace mucho tiempo habían otras alternativas. Después de que salió, por ejemplo, al mercado las memorias flash, que eran una novedad, pero en esas ocasiones eran de menor capacidad, ¿no?, de las que ahora tenemos. Por ejemplo, se tenían los Jazz Drive, no recuerdo el otro nombre.
esos otros dispositivos de almacenamiento eran los Jazz Drive que nos permitían almacenar información en disquetes mucho más grandes que los disquetes que se conocían en ese momento, que eran de 1.44 megabytes. Eran un poco más grandes, no sé si costaban, como en este momento no recuerdo si eran $10 o $20 cada uno de estos discos, que eran un poco más gruesos, un poco más grandes, y se introducían, ¿no?, en estos Jazz Drive. Eran como drives pero externos, que se los conectaba al computador, pero deberíamos, para que se los reconozca, instalar, ¿no?, el controlador correspondiente para utilizarlos. Pero ahora vemos que muchos dispositivos ya nos requieren un paso intermedio, ¿no?, instalar un controlador. En algunos casos los conectamos directamente desde el USB y se reconocen automáticamente. Entonces, aquí lo que se quiere decir en este punto es de que en lo posible la generalidad es un aspecto que se califica en cuanto a los dispositivos de entrada-salida, ¿no?, de que se facilite el uso de los dispositivos de entrada-salida y de que no se dificulte, que el usuario lo pueda utilizar sin ningún problema. Bien, en cuanto a la generalidad, decíamos que tanto en el modo como los procesos ven a los dispositivos de entrada-salida como la manera en la que el sistema operativo gestiona los dispositivos de entrada-salida, ¿no? En lo posible de que el acceso a estos dispositivos no sea dificultosa, de que se facilite esto. Bien, vamos al siguiente punto, que es la estructura del módulo de entrada-salida de un sistema operativo. En este esquema podemos observar, ¿sí?, cuál es la estructura, dónde se encuentra aquí el módulo de entrada-salida de un sistema operativo. Tenemos por un lado, decíamos, dentro de esta estructura está el software y está abajo el hardware, ¿sí? Dentro de lo que es el software, tenemos aquí el kernel del sistema operativo o el núcleo del sistema operativo. Luego tenemos un subsistema, o también se llama módulo de entrada-salida, que se encuentra ubicado a continuación del kernel. Este módulo de entrada-salida interactúa, decíamos, con los diferentes controladores de los dispositivos que tengamos conectados al computador. Entonces tenemos el núcleo del sistema operativo o el kernel, luego tenemos el módulo o el subsistema de entrada-salida, y este interactúa con los diferentes controladores de dispositivos que son parte del hardware, ¿no? Son parte del software. Estamos en esta primera parte, ¿no? Entonces, a nivel del software, los diferentes dispositivos requieren que instalemos un controlador. Entonces, tenemos de que a continuación están a nivel de software estos controladores. Con relación al hardware, decíamos de que tenemos los diferentes adaptadores o controladores de dispositivos que se encuentran incorporados internamente, ¿no?, en el hardware del computador, ¿no? Tenemos los diferentes, a esto le hemos llamado el componente electrónico, que nos va a permitir utilizar estos dispositivos, ya sea el teclado, el mouse. Tenemos aquí todos los dispositivos, que es parte del hardware, y para poder acceder a estos dispositivos tenemos los diferentes adaptadores o controladores, que es la parte electrónica que está en el computador. Entonces, esta sería la estructura, en este caso,
del módulo de entrada-salida en un sistema operativo. Estamos viendo de qué manera está organizado o estructurado el módulo de entrada-salida. ¿Y cómo se va a relacionar? Cómo a partir del software vamos a poder acceder al hardware, ¿no? A utilizar estos dispositivos, ya sea de entrada, salida o de almacenamiento. Bien, algo que también habíamos mencionado, aquí lo vamos a enfatizar, los canales de entrada-salida, ¿no? ¿Recuerdan el gráfico, el esquema donde habíamos explicado el funcionamiento del DMA? Y decíamos que el DMA puede acceder a los controladores de entrada-salida mediante canales, ¿no? El canal de entrada-salida es una extensión, hemos visto eso, es una extensión, en este caso, del concepto del DMA, ¿no? El canal de entrada-salida tiene la capacidad de ejecutar instrucciones de entrada-salida y esto le da un control total, ¿sí?, sobre las operaciones de entrada-salida. Los canales son los que tienen la capacidad de ejecutar las instrucciones de entrada-salida. En un sistema informático, vamos a este otro esquema. En un sistema informático que conste de tales dispositivos, las instrucciones de entrada-salida se almacenan en la memoria principal y serán ejecutadas por el procesador de propósito específico en el mismo canal de entrada-salida, ¿no? Entonces, decíamos de que el DMA se relaciona con el CPU y para poder controlar los diferentes dispositivos, ¿sí?, las instrucciones de entrada-salida se ejecutan en esos canales. Habíamos hablado del canal 0, canal 1, dependiendo cómo se llegue a organizar, ¿sí?, o acceder a estos dispositivos. La CPU inicia la transferencia de la entrada-salida ordenándole al canal de entrada-salida que ejecute un programa en la memoria, ¿no? Entonces, decíamos que el DMA interactúa con la memoria, ¿no? Entonces, además, podemos indicar de que el programa designará el dispositivo o los dispositivos, la zona de memoria para realizar la lectura o escritura, la prioridad, las acciones a tomar bajo ciertas condiciones de error, ¿no? Entonces, vemos que hay una relación entre el CPU, entre el DMA y a través del DMA, con el DMA, mediante los diferentes canales de entrada-salida, pueden interactuar con los diferentes controladores de los dispositivos de entrada-salida. Bien, aquí nuevamente vemos el gráfico para poder recordar esto. Aquí está el DMA que interactúa con la memoria, con el CPU y mediante el DMA también por los diferentes canales de entrada-salida se acceden a los controladores de entrada-salida de los dispositivos y se pueden acceder a estos periféricos, ya sea de entrada-salida, periféricos o como también se llama, dispositivos de entrada-salida. Entonces, este papel del DMA es importante ya que esto permite, decíamos, de que el CPU no quede ocioso y de que cuando surjan operaciones de entrada-salida, el DMA sea quien controle estas operaciones y solamente le informe al CPU respecto a estas operaciones realizadas, ¿no? Bien, entonces ahora en relación a canales de entrada-salida, se habla de un canal selector, de un canal multiplexor, ¿sí? El canal selector
puede controlar varios dispositivos de alta velocidad y se dedica a la transferencia de datos en estos dispositivos solo una vez, y de esta forma el canal de entrada-salida elige un dispositivo y realiza la transferencia. El controlador o el módulo de entrada-salida maneja un dispositivo o un pequeño conjunto de dispositivos, ¿no? Entonces el canal de entrada-salida actúa en vez de la CPU manejando estos controladores, ¿no? Entonces tenemos de que cuando es un canal selector, en este tipo de canales se ejecutan, sobre todo estos se controlan a dispositivos de alta velocidad, ¿no? Para poder realizar la transferencia de datos. En cambio, aquí hablamos de los canales multiplexores. Se puede manejar la entrada-salida con varios dispositivos al mismo tiempo, pero estos canales son para dispositivos de baja velocidad, ¿no? Un multiplexor de bytes recibe o transmite caracteres de varios dispositivos tan rápido como sea posible. Entonces, cuando son dispositivos de baja velocidad, convendría en este caso utilizar un canal multiplexor. Pero si son en este caso dispositivos de alta velocidad, aquí correspondería utilizar un canal selector, ¿no? Esto con relación a los canales de entrada-salida. Bien, aquí tenemos en este gráfico un modelo de entrada-salida. El primero que hemos visto era uno genérico para todo sistema operativo, los componentes, pero aquí esto ya está orientado, por ejemplo, al sistema operativo Unix y aquí al sistema operativo Windows. En el caso de Unix es un sistema operativo que podríamos decir que este sistema operativo en sus inicios era un software o un sistema operativo de libre distribución, y posteriormente ya se lo ha, bueno, hay por detrás muchas situaciones que han ocurrido, pero en la actualidad este es un sistema operativo, digamos, con licencia. Se requiere la licencia para su uso. Este sistema operativo ha surgido mucho antes que Linux, y Linux hereda muchos de los, podríamos decir, de los comandos y de la forma como trabaja Linux. Llega a heredar, ¿sí? Llega a heredar esa misma funcionalidad que tenía o que tiene Unix, ¿no? Unix tiene este modelo de entrada-salida. Fíjense aquí dónde estaría, cómo está estructurado. Tenemos aquí el hardware y luego están los gestores de los dispositivos, así se denomina, ¿no? Existe un gestor de dispositivos que permite controlar las operaciones de entrada-salida. Luego viene acá el sistema de archivos y luego viene acá otro componente que es la concha y aquí los programas de usuario. En el caso del sistema operativo Windows, ¿cuál es el modelo? Está aquí el hardware, están luego los controladores de los dispositivos, ¿sí? Y luego el sistema de archivos, ¿sí? Aquí está la entrada-salida, un caché de archivos, y aquí están los, en este caso, los programas, ¿sí? En este caso, correspondientes que se utilizan. Entonces, fíjense que el modelo de entrada-salida debemos nosotros observar, ¿sí? Tanto en el sistema operativo Unix en el primer esquema como en el segundo, ¿sí? Tenemos de que trabajan de esta manera. Ahora, ya
para finalizar, lo que van a hacer ustedes como participación en el foro es enviar al foro el modelo de entrada-salida que utiliza Linux, ¿sí? Y responder a las preguntas también que se formulan a continuación. Entonces, el primer punto será mostrar el modelo de entrada-salida del sistema operativo Linux y responder a las preguntas que se planteen respecto a los videos que vamos a mencionar en el foro, ¿no? Y los videos también estarán en plataforma, entonces nos vamos a dar un tiempo para que revisen estos videos que se van a indicar y respondan a las preguntas, pero para eso revisarán los videos indicados, ¿no? Entonces nos vamos a dar un tiempo para hacer esta tarea. Bien, disculpen, estoy un poco afónica. Bien, eso en relación al tema número 5. Bien, quiero saber si se ha comprendido cómo vamos a trabajar en este tiempo que nos resta. Vamos a realizar esa participación en el foro. Esto lo vamos a tomar como participación en clases. Al inicio les había pedido que me envíen por el chat su nombre completo. Los que ingresaron un poco tarde, les pediría de que vayan enviando su nombre completo. Bien, en este momento están 24 estudiantes, ya que yo no estoy incluyendo, no me estoy incluyendo en la lista de usuarios. Entonces, los 24 sí tendrían que participar en el foro. Y les decía que también es una forma de premiar la asistencia a clases, la participación. Vamos a entonces, les decía en el foro, vamos a incluir, voy a por favor verificar cuántas preguntas son y lo enviaríamos, nos pondremos de acuerdo hasta qué hora enviarían el foro. No va a ser muy complejo. Primero, la primera pregunta será, ¿cuál es la estructura del módulo de entrada-salida del sistema operativo Linux? Esa es la primera pregunta del foro. Y las otras preguntas tienen relación con los videos que van a revisar en plataforma respecto a nuestro tema de hoy. Bien, quiero saber si se ha comprendido la instrucción. Sí, que se comprendió. Ya. Por favor, participen porque es importante también de que participen. Algunos son tan tímidos que solo por el chat me escriben, ¿no? Y alguno que otro sí se anima a participar. Bien, entonces lo que vamos a hacer, ya está bien su confirmación. Los 24 participantes de hoy, sí, bueno, no sé, hay algunos que se fueron, no lo sé, pero por favor, les lo voy a incluir la pregunta del foro y el punto, el puntaje que vamos a dar hoy día, ¿sí? Que serían 2 puntos. Solamente los voy a considerar para los que están conectados, los que me han enviado su nombre por el chat. ¿Se entiende esto? Sí. Ya. Sí, Muy bien. Entonces, bueno, eso por favor internamente lo voy a controlar, porque yo sé que de repente algunos no están y van a enviarlo, pero aquí estaríamos indicando de que el puntaje por participación iría para aquellos que están en clases y me han enviado su nombre completo por el chat.
Muy bien, entonces ganaremos tiempo. ¿A qué hora es en este momento? Vamos a suponer, nos faltan unos cuantos minutos para las 16:30. Entonces, nos daríamos hasta las 18, todos tendrían que enviar su foro. A las 18 se cerraría. Bien, ¿me escuchan? Sí, Ya. Entonces voy a tratar de apresurarme, a veces demoro en enviarles. En cuanto esté listo el foro en la plataforma, ya les confirmaría de que ya pueden ingresar. Entonces, ¿cómo haríamos? A ver, estamos 16:24. Entonces, a las 16:45 ya pueden ingresar. Hasta las 18 tendrían para participar. Muy bien, gracias por su atención. Entonces, a las 16:45 ingresan y participan. Lo que les pediría es de que, como es un puntaje por participación, no se va a publicar en el WhatsApp. ¿Está bien? Ustedes directamente lo envían, ingresan a plataforma. Muy bien, gracias por su atención. También indicarles de que el laboratorio final ya lo vamos a, se los voy a publicar el siguiente miércoles. El siguiente miércoles vamos a explicar cómo lo van a realizar su laboratorio final. Lo pueden hacer en grupos de 2 personas como máximo, así como lo han venido haciendo sus laboratorios anteriores, algunos, no todos los laboratorios, algunos han sido individuales. Entonces, este laboratorio final lo van a ir realizando, lo pueden hacer entre 2 personas y tendrían como 2 semanas para hacerlo. Y después de las 2 semanas ya vamos a programar defensas. Ahí sí todos van a participar, ya que están completamente callados algunos. Tendría un puntaje la defensa de su laboratorio. Vamos a cubrir, lo bueno es que no hemos suspendido tal vez una clase, me parece, pero miren, hemos ido a un buen ritmo. La semana próxima todavía vamos a avanzar materia, ¿sí? Pero sí ya les daría a conocer este laboratorio final para que por lo menos en 2 semanas lo terminen y hagamos defensas posteriormente, porque son, digamos, como 80, si no me equivoco. Entonces vamos a darnos un tiempo para poder observar la defensa, ¿no?, de cada uno de los grupos. Entonces yo les pediría de que se preparen, de que tengan dominio de poder, digamos, hacer la defensa sin ningún problema. La primera semana de julio se concluye el semestre, entonces prácticamente tendríamos, estamos ya a mediados de mayo, vamos a seguir avanzando y en junio ya vamos a programar las defensas, ¿no? Entonces recuerden que tenemos sesiones determinadas. Lo que les pediría es de que especialmente de aquí para adelante no falten, estén siempre en comunicación y mejor si concluimos tal vez una semana antes, ¿sí?, las clases, para que ya luego ustedes se aboquen a sus otras materias, ¿no? Y solamente dejemos pendiente tal vez recuperatorios, ¿no?, para aquellos estudiantes que han perdido algún examen por alguna razón. Entonces, eso, digamos, a modo de comentarles lo que viene. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar la sesión de hoy. ¿Ninguna pregunta? A ver, José, adelante. José Manuel. Inge, las diapositivas lo va a subir a la plataforma, ¿no ve? Así es, José Manuel. Se va a subir a plataforma.
así como los videos y el documento también. Distingue, Muy gracias. bien. Entonces, hasta la semana próxima y les dejo esta tarea que hasta las 18 me lo mandan. No voy a publicar nada en el WhatsApp, es un puntaje de participación, así es que les pediría prudencia y que se concentren en hacer esta actividad que estamos dejando ahora. Que tengan una buena tarde, siempre a cuidar la salud. Con esto terminamos. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Estoy un poco afónica, ya no puedo hablar mucho. Cuiden la salud, por favor, porque aún seguimos escuchando, viendo avisos necrológicos, lamentablemente, ¿no?